Bienvenidos a todos una vez más a la sección de Expertise. El día de hoy tenemos a una mujer increíble que está sentando precedentes en el mundo de la salud. Se llama Jimena y quiero que pues le demos la bienvenida, que escuchemos un poquito lo que trae, lo que predica, lo que busca alcanzar, cómo quiere conectar, todos los cambios que va a haber. Personalmente creo que lo que hace hoy es súper importante y sí puede ser un parteaguas y sentar precedente para cómo nos vamos desarrollando en el tema de la salud a futuro. Así que, Jimena, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en este espacio. Gracias a Edge Consulting por el espacio y bueno, pues siempre es un placer poder compartir lo que estamos haciendo y pues empoderar a a las personas, ¿no? De que esto es un tema muy importante que nos interesa a todos. De acuerdo. De acuerdo. Y platícanos, Jimena, un poquito. em, Estudiaste medicina, cómo fuiste adentrándote a este mundo y cómo diste el salto a lo que es Happy Clinic y también platícanos un poquito lo que es Happy Clinic Adidas, por favor. Pues es una historia larga que la voy a hacer breve, pero sí, efectivamente yo estudié medicina y bueno, al terminar y en esta búsqueda del qué sigue, y como buenos médicos y en el tema de las carreras, que actualmente sigue siendo así, pues salimos como caballitos de carreras, ¿no? Con los ojos bien vendaditos y solo existe un camino que es la especialidad y nada más, ¿no? Y entonces si no eres médico especialista en México, porque en otras partes del mundo es completamente distinto, pero pues no eres nadie, no has alcanzado pues realmente el éxito, ¿no? Pero y eso que ya llevas un montón de años Literal. en el camino. Ujú. Eh, y bueno, dentro de eso había una incomodidad muy grande mía que yo sabía y siempre percibí, porque además tengo algo muy curioso, que es desde chiquita dije que iba a estudiar medicina y desde Okey. chiquita dije que iba a estar de doctora y nunca amplié mis horizontes. No Oye, sé ¿y si eso fue. alguna vez, Jimena, lo dudaste? O sea, teniendo tan claro desde niña que eso era lo que querías, ya en la práctica, o sea, ahora sí estudiándolo y con la carrera tan larga y como dices, el panorama tan complejo que viven los médicos en México, ¿dudaste alguna vez? Claro, tuve muchísimas crisis de no, yo ya me voy, esto no es lo que a mí o sea, lo que yo me imaginé y de la forma en la que pues, me lo planteaba, ¿no? Y esas fueron las grandes incomodidades que a mí me venían pasando, pero bueno, pues estaba chiquita, eh, todavía creo que entramos muy jovencitos a la universidad, creo que ahí estás todavía con muchas cosas que no entiendes, ¿no? En esos temas. Pero bueno, conforme fue avanzando y debido pues, a todas esas crisis existenciales, yo sabía, hoy lo entiendo ya así, pero en ese momento sentía una gran incomodidad y yo sabía y sentía que la medicina era lo mío y que me gustaba, pero este camino tradicional en el que nos ponen y sobre todo la forma en la que nos educan no iba conmigo. Yo decía, pero ¿por qué tiene que ser así de feo, no? Porque la verdad yo no la pasé bien en muchas cosas y desgastan y demás. Y en esa búsqueda, en esa exploración, pues de pronto ya me decidí que no iba a ir por ese camino tradicional, obviamente con depresión, obviamente con llanto así de, ah, no soy buena y no estoy haciendo nada y, ¿no? Y así. Y empecé a hacer otras cosas, me metí a una maestría y conseguí, ese fue el parteaguas más grande que yo he tenido en este quiebre de vida, ¿no? Y es entré a trabajar a un hospital muy grande de la Ciudad de México y para bien o para mal tuve un jefe que pues me delegaba todo. Me decía, Mm. ah, tú te vas a hacer cargo. Y yo decía, pero ¿cómo me deja esto a mí si yo ni sé hacerlo? Y Pero al aparte estoy en final, crisis. y además estoy en crisis porque ni siquiera sé si sí o si no, ¿no? Y entonces, pues no había tenido puestos ah, pues de alto mando con mucho mayor experiencia, ¿no? Y entonces yo decía, pero yo no tengo tanta experiencia, ¿por qué me lo deja? Pero me lo aventaba todo. Okey. Y no sé, él tenía que presentar en las juntas corporativas y tenía que presentarlas, pues todo el departamento de cirugía. Y
Y yo tenía que hacer esas presentaciones y yo tenía que hacer No, todo, ¿no? Y entonces, pues, digo para bien y para mal, porque al final eso me fogueó como no tienes una idea. O sea, me puso a poner las manos en la masa. me Y imagino. la más grande fue cuando el hospital, en 2008, empieza para el mundo de la salud un tema muy importante en México, que es, viene un tema de certificar a los hospitales en el tema de calidad y seguridad con la que trabaja, que es Ok, algo muy bueno, pero bueno, México lo ha desvirtuado un poco y no ha sido como realmente queremos que sea el camino. Pero entonces este hospital entra en ese proceso de certificarse. Y mi jefe me dice, tú eres la responsable de la certificación de las áreas quirúrgicas. Y ok. así otra vez, ¿no? Es como de, pero yo no, Mm, no sé nada. Y entonces le digo, bueno, como no sé nada y el hospital lo requiere, pedí una beca y entonces empecé a hacer un diplomado en el tema de calidad y seguridad del paciente. ok, Y ahí me cambió completamente el tema, porque entendí, viniendo del mundo de la práctica, de ser el usuario, ujú, entendí lo que era estar, o sea, sentada en una silla de tomador de decisión. Porque además yo a veces tomaba el puesto de mi jefe cuando me decía, "Ah, me voy a ir a no sé dónde, pues ¿quién quedaba yo, no? Y tenía que estar yo en las juntas directivas y estar en todo. Y entendí perfectamente lo que era estar en una silla tomadora de decisiones, en gestionar una empresa que tiene que trabajar 24/7, 365 días del año. Es ujú. una máquina. Y además llena de muchas complejidades, está llena de retos, está, ¿no? Como tiene que estar funcionando conscientemente todo el tiempo y bueno, no, no sucede así. Claro. Por ejemplo, Jimena, cuando te tocaba sentarte en ese lugar, ¿qué era lo que más te preocupaba? O sea, ¿qué era eso que decías, híjole, esto es lo que de verdad creo que es lo más retador o lo más difícil de quien ocupa este puesto? Creo que en México nos hacen falta mucho los datos. No tomamos decisiones basadas en datos. Entonces, las decisiones directivas, las direcciones o liderazgo no toma unas decisiones que estén basadas en realmente lo que se requiere, Okey, sino un poco en percepción y lo que conozcas, ¿no? El tema del liderazgo. El liderazgo es fundamental en México y lamentablemente falta mucho camino que recorrer, falta mucho trabajo que hacer para trabajar con líderes compasivos y okey. no a través de líderes que solo vean por la parte del mercado, por solo la rentabilidad, por solo la parte económica del negocio. Y que eso es uno de los grandes retos que tiene la salud hoy en día, ¿no? Y el líder es fundamental en eso. Y creo que eso es lo que en México todavía le falta y por eso no ha avanzado, porque el tema de liderazgo estamos todavía bastante carentes en esta evolución que necesitamos. Esas eran de las partes más difíciles y, por supuesto, mi síndrome del impostor. Yo decía, Definitivamente, ¿y yo qué definitivamente. hago sentada aquí al lado de todos? Porque además eran puros hombres, te lo puedes Claro, imaginar. claro. Puros hombres. Y el dueño, el presidente, pues un señor que me llevaba por lo menos 40 años de edad, ¿no? Eh, entonces el síndrome del impostor A fundamental todo lo que ahí, da, a todo lo que claro. daba. Y además pues estaba jovencita, ¿no? Y yo decía, yo a mi edad, o sea, ¿qué hago sentada aquí? ¿Cómo se le ocurre a mi jefe sentarme a mí, no? No, Pero hubo una ocasión que ahí dije, ay, lo hago muy bien, ¿no? Porque salió uno de los doctores, que era director de otra área, y me dice, oye, te felicito por tu presentación. En esa ocasión la había presentado mi jefe, sí la había presentado él. Dijo, se nota, o sea, se nota que la presentación la hiciste tú. Te felicito por la guau, forma en la que lo hiciste. Y yo, qué así de, padre. bueno, por lo menos no paso tan desapercibida en el Claro, trabajo, claro. ¿no? De ahí te Porque agarras, obviamente ¿no? Cuando las medallas y la foto, pues siempre era él el que salía. claro, Eh, y ese fue un gran parteaguas en mi cambio de paradigma en la salud. Y después, pues fundé la consultoría
que no se llamaba Happy Clinic, se llamaba Nueva Estrategia, y nos dedicábamos a asesorar hospitales para o prepararlos para el tema de esta certificación. Entonces, volteamos hospitales al derecho, al revés, para arriba, para abajo, de Miedo, ¿no? de todo, y con chiquitos, grandes, medianos, azules, morados, públicos, privados, o sea, trabajamos con muchos. Y eso me dio una perspectiva muy amplia del tema de la salud. Tengo la gran fortuna de también haber podido visitar hospitales a nivel internacional, de trabajar también con Latinoamérica, y entonces poder tener esta visión de que no solo es lo que sucede aquí, sino cómo todos cojeamos de la misma pata, aunque se llame Argentina, Brasil, México, España, carecemos de las mismas cosas, pero también culturalmente como otras pueden ir cambiando, ¿no? Y cómo se van haciendo en este tema. ¿El Así panorama, que Jimena, que encontraste te pareció en ese momento desgarrador o te sí. pareció optimista? No, es muy fuerte en el tema de salud, y yo creo que estos temas tienen que ser de dominio público. De hecho, este año, bueno, ya el año pasado, 2023, el 17 de septiembre, se conmemoró en el 2019 como el Día Mundial por la Seguridad del Paciente. Y Ok. justo en el 2023, la OMS, el lema lo toma como que es muy importante empoderar a los pacientes y hacerlos partícipe de este tema, porque tiene que ser, tiene que ser colaborativo, tiene que ser de las dos partes. Una parte la hace el hospital, pero la otra la hacemos nosotros como usuarios, como familiar y como paciente. ¿Por qué? Porque los errores en la atención médica son una tasa de mortalidad muy alta. 1 de cada 10 pacientes sufre un error prevenible en el mundo, y esos errores pueden ser de muerte. Qué fuerte. La tasa de riesgo en la aeronáutica es de 1 en 1 millón. La tasa de riesgo en el salud es 1 en 300. Y 1 de cada 10. Y El 1 de cada 10. Y es una un estadística error. que empeoró después de la pandemia. Todo lo que veníamos trabajando en estos temas, la pandemia nos dio un cachetadón Claro. grandísimo de decir que todo lo que veníamos trabajando se nos quedó en planes, procesos y documentos bien guardaditos, archivados, muy bonitos, eso sí, con mucho código de seguridad, Claro. pero Ahí. hasta ahí. No supimos, no pudimos llevarlo a la práctica en un estado de emergencia, en un real momento de cuando más se necesitaba aplicar. Nos volvimos como esos yogis así, corriendo para todos lados, y no pudimos aplicar nada de lo que veníamos diciendo. Entonces es un tema que es de dominio público. Esto no es un tema de nicho como lo ha venido siendo, y es sumamente importante. ¿Y cuáles son las causas? Lo más es como al final tan sencillo, pero tan complejo, porque el 80% de todos estos errores, o sea, del 100% de los errores, si los podemos hacer, el 50% son prevenibles. De ese 50%, el 50% son por medicamentos. Mal, en una categoría muy grande de procesos en los que se pueden equivocar en los medicamentos. Y el factor más importante para que suceda esto es el factor humano de comunicación. El 75% del personal que trabaja en salud, no solo el profesional, de esto el profesional, pero el trabajador de salud está en burnout. Pues sí, claro. Entonces, viene en una lógica de Claro. comportamiento. Entonces, si el personal está en esta situación, está mal cuidado, está en una condición de salud mental y física en la cual no puede responder, ¿cómo voy a tener espacio para meter todos estos temas y estar en un estado de conciencia plena para poder hacer su trabajo y no equivocarse? Y no Claro. es un error. Aquí es muy importante que diferenciemos entre la negligencia, que esto no es una negligencia médica, esto es un error sistémico. Esto empezó desde mucho atrás, y bueno, hay alguien que lo descubre o hay alguien que acaba siendo el responsable o el culpable. Pero las organizaciones todavía tienen un actuar, y ahí es en donde vuelvo al liderazgo, tienen un actuar punitivo.
¿Qué pasa ante el error? Hay regaño, ¿no? Hay ¿cómo se dice? Salía. Ujú. Bueno, Salía. reprenden a la gente eh, y lo corren, lo suspenden, ¿no? Entonces, en lugar de Pero aprender del funciona. error, lo ocultan y lo ocultamos y lo ocultamos. Y luego, por ejemplo, yo siendo súper ajena, obviamente, al mundo de la medicina como profesionista, ¿no? Evidentemente paciente, pero luego también escuchas esto de las personas que estudian medicina, que no duermen, que las guardias y que muchas veces yo lo comenté y era, no, pues es que los están preparando para que sea así. Y entonces desde ahí ya empezamos este ciclo vicioso que tú comentas que acaba en un burnout constante de las personas que ejercen la medicina. O sea, tendríamos que empezar a replantear para empezar como la metodología de estudio de las personas que deciden dedicarse a la salud, ¿no? Sin duda, la formación médica tiene que cambiar, pero la educación en general, pero la educación médica requiere ser innovada con urgencia, urgencia absoluta, porque, porque todas esas síndrome de impostor, todos estos estados empiezan desde que somos estudiantes y vamos normalizando que para ser médico hay que ser maltratado Hay que sufrir. y hay que sufrir y hay que ser jerarquizado y entonces si no sufres no valió la pena y entonces no Y eres buen hacerlo médico. bien, y hacerlo bien sufriendo. O sea, sufrir en silencio para hacerlo bien, ¿no? Y hoy, pues ese profesional de salud en México particularmente, pues está en una crisis que no puede, ¿no? Y que contribuya a estos porcentajes Y que horribles contribuye a estos de porcentajes errores. horribles. Entonces, pues yo digo, es un tema de dominio público y que todos deberíamos de educarnos en este tema, pero pues ¿quién nos educa? Nadie. El profesional de salud no le gusta que nos empoderen todavía, porque siente que pierde el control. Al gobierno Entonces, tampoco, porque al implicaría gobierno eso, tampoco, ¿no? No, y realidad. económicamente, pues convenimos, bueno, depende del punto de vista que lo veas, ¿no? Pero económicamente, pues somos más rentables enfermos que sanos. Claro, Eh, al final es un negocio. Y es un no, negocio, no macroeconómicamente, pero sí en poderes económicos de ciertas industrias, claro, ¿no? La industria del hospital se mantiene a través de un modelo de enfermos, no de un modelo de salvos, eh, etcétera, ¿no? Entonces es muy complejo, es un sistema muy complejo, pero que requiere una innovación importantísima. Y ahí es en donde surgimos el cambio de nueva estrategia a Happy Clinic Ideas, entendiendo y habiendo trabajado con camilleros, con cocineros, con gente de limpieza, con arquitectos, con ingenieros, con todo tipo de personal que tiene que trabajar en la industria de la salud y de lo compleja que es esta, entendimos que el factor humano es fundamental. Y ahí es en donde para mí encuentro en la innovación justamente una gran solución, un modelo que puede ser, pues, que trae una propuesta completamente diferente, viene desde una creatividad, viene desde el cuidado de las personas, viene desde hacerlos partícipes para que esto se codiseñe. No tiene que ser dictado desde una visión, desde solo un punto de vista. Tiene que ser codiseñado desde todos los actores que participamos en el sistema, incluyendo pacientes, no pacientes, sino personas sanas, usuarias del sistema, solo en momentos puntuales de la vida, eh, porque necesitamos comprender profundamente las necesidades que tenemos como personas para que el sistema pueda adaptarse, claro. Y ¿no? exigir, ¿no? Y Cuestionar, exigir. exigir lo que a mí me corresponde también, desde un trato de digno, con Y ese es derechos el que me empoderamiento, ese saber exigir desde un lado compasivo, corresponden. porque también entendiendo que la persona que tengo enfrente también es un humano, también tiene cuentas que pagar, también tiene un jefe que la regaña, también tiene ¿no? Entonces, si nosotros entendemos que en la salud somos personas cuidando y tratándonos entre personas, entonces es una relación transaccional completamente distinta, porque esa doctora que está enfrente está teniendo
un problema de culpa tremendamente porque su profesión por un lado no la puede dejar y es patriarcal completamente el mundo en el que se mueve y además es madre seguramente y vive una culpa por no poder estar cuidando a sus hijos. Entonces, Claro. si uno empatiza, y que por eso a mí me gusta la innovación, por eso me gustan todas estas metodologías, porque uno puede realmente entender empáticamente el problema no visto desde una sola, sino socialmente cómo está construido. Y por eso nos convertimos en Happy Clinic Ideas, porque queríamos darle una frescura, una innovación, una versión más sana, más alegre a la medicina. La medicina tenemos que, yo digo, quitarnos la corbata, desajustarnos así el apretador Poquito. aquí Sí, hombre. y darle la bienvenida y abrazar la creatividad, abrazar otras metodologías, lo que hacen otras industrias para poder mejorarla. Claro, y me encanta esto que dices de la innovación, porque que no solo quede en los avances. Ayer platicaba con mi mamá de un doctor que nutriólogo, que nos arroja una información, así de que un documento con 1000 datos de tu cuerpo, porque entonces platicamos, me hacía el comentario de que es que cómo avanza la tecnología. Ahorita hay muchísima especialidad, hay muchísimas herramientas que te permiten, sí, pero también innovar los procesos, también innovar la cultura, también romper estereotipos, también romper paradigmas, porque qué padre que estemos innovando en infraestructura, en tecnología, en herramientas, pero si seguimos siendo en la mentalidad precaria, pues no lo vamos a poder, no que sí explotar, pero no le vamos a poder sacar el provecho que se merece y realmente beneficiarnos entre todos de todo esto que estamos alcanzando, Sin ¿verdad? duda, sin duda. ¿Cómo se ve Happy Clinic Ideas? O sea, si yo quisiera, hacer parte a Happy Clinic Ideas de un hospital, o si quisiera trabajar con ustedes, ¿cómo se ve ese día a día? Pues nosotras lo que hacemos es, hoy en día estamos trabajando con un modelo de certificación para que los hospitales puedan trabajar, para que los hospitales puedan aprender metodológicamente cómo mejorar la experiencia. Al final es trasladar un poquito como el UX experience que vemos hoy en día en la parte tecnológica, pero bajarla a un proceso humano. Y como bien decías, la innovación es tan amplia como queramos, no solo es innovación tecnológica y no solo significa crear e inventar algo completamente nuevo, no, significa darle una, o sea, una vuelta a algo y tratar de hacer las cosas diferentes para poder llegar a un resultado distinto hacia eso, ¿no? No solo una mejora continua, que ese es un aspecto que pues en la salud lo tenemos ya insertado o ya por lo menos en nuestro parámetro, ¿no? Y de parte de los pacientes es muy importante porque nosotros estamos buscando justamente esta educación hacia, hoy hablamos de los pacientes porque son quienes más lo necesitan, ¿no? Las personas que están en un uso de sistemas hospitalarios o de sistemas de salud en una frecuencia más alta. ¿No? El que tiene que hacerse laboratorios, el que tiene que hospitalizarse Claro, por la condición que tiene, pero eso no nos excluye a las personas que estamos sanas y que también podemos aportar en este sentido. Y eso, pues para México es muy importante porque en otros países, por ejemplo, latinos, para no irnos muy lejos y no verlo como, ay, bueno, los europeos hacen todo, ¿no? Y a ajá, sentirlo muy lejano. ajá, Eh, Hoy vemos pacientes muy empoderados, donde tienen cuentas de Instagram y están hablando y están defendiendo lo que es vivir con artritis, lo que es ser un paciente que vive con diabetes, que vive con... En México no hay, no hay. Las personas estamos muy calladas, muy poco proactivas en este requerimiento de escuchar cómo vives tu día a día, quién eres, cómo haces en tu trabajo, cómo vives cuando te trasladas a donde te tienes que trasladar, cómo lo haces, ¿no? Justo Ana, una chava que tiene artritis y que he estado trabajando con ella, me decía, por ejemplo, nadie toma en cuenta que las puertas, cuando las hacen abatibles, para la gente con artritis es brutal,
porque nos duelen las manos. No podemos abrir las puertas. ¿Y eso quién te lo dice? Solamente las personas que lo padecen es quienes te pueden enseñar quiénes son, ¿no? Y por otro lado, también en este empoderamiento de padeces artritis, no eres Ana artrítica, no eres Claro, Ana la diabética, no, eso no es condicionante. Hoy se ha demostrado la reversibilidad de muchas enfermedades y que tiene que ver en un tratamiento, en una visión completamente holística de cómo abordamos la salud. claro, Entonces, porque creo que en México existe mucho esta vergüenza de, pues, lo que tengo, o sea, que no me haga lo que bien dices, que no me haga lo que soy, pero dejamos de, o sea, o nos olvidamos de que podemos conectar con personas que vivan lo mismo y hacernos la vida más fácil y es la información. O sea, al final la información va a ser poder de cualquier forma, entonces esconderlo no nos va a ayudar a nadie, ¿verdad? Y sobre todo si tú padeces de algo, por ejemplo, el tema de la artritis, si tú lo padeces y no lo hablas, cuando tú necesites ayuda, no vas a poder sacar la bomba y pedir ayuda, sino ya es distinto que tú puedas poner sobre la mesa tus necesidades y poder pedir ayuda partiendo de ahí, de un conocimiento común. sin duda, sin duda. Entonces, bueno, pues para completar con tu pregunta o concretarla, te puedo decir como personas, nosotros a veces convocamos personas sanas o de cualquier tipo para los talleres en los que participamos para que puedan estar proactivos y ser parte de ese codiseño en un proceso hospitalario o en otro tipo de actividades que hacemos. Entonces, convocamos gente, ¿no? A veces pacientes expertos en su propio padecimiento o a veces personas comunes de la sociedad que nos pueden dar mucha información sobre cómo se necesita la salud en ese espacio específicamente, porque vivir en la Ciudad de México es completamente diferente la necesidad, así vives en Monterrey o si vives en Morelia o si vives en Guanajuato o donde es distinto la ubicación, la geografía, todo el determinante es completamente distinto. Entonces se requiere la parte local, se requiere la parte personalizada Mm, de esos hospitales. Y en ese sentido estamos trabajando en impulsar que los hospitales hagan más allá y que se den cuenta que su servicio no está regido a esas cuatro paredes, tiene que salir. La experiencia empieza mucho antes y termina mucho después de que las de personas acuerdo, salen y entran a esos lugares. de acuerdo. Así que eso estamos haciendo. Qué padre, pues felicidades por ser tan valiente, felicidades por decir, no me quedo con lo que me dijeron y sigo allá, y sobre todo porque es algo, como bien dices, que nos impacta a todos. Entonces, gracias por tu valentía y por tu lucha en el mundo de la salud. Y a mí me surge la duda, que justo lo estamos platicando ahorita antes de toda esta innovación tecnológica, toda esta automatización, reducir procesos humanos, hacer todo rápida respuesta, o sea, todo este mundo que va muy deprisa, que a veces pareciera que se contrapone a esta propuesta de espera y siente, empatiza, comunica, personaliza. Em, ¿Cómo ves este panorama para Happy Clinic? O sea, es toda esta propuesta que tiene. Em, ¿Crees que esta ola tecnológica y inteligencia artificial, etcétera, vaya a ser parte de lo que ustedes hagan hasta cierto punto, o lo ven como un reto? ¿Dónde se ubican en esta ola de crecimiento tecnológico y automatización? Para nosotros la parte tecnológica que nosotros le llamamos salud digital o estamos como, ¿no? El health tech es fundamental y es una parte medular en todo lo que hacemos, pero es la herramienta por lo cual vamos a lograr el objetivo que queremos. No es nuestro fin último, que eso también está todavía ahí como encontrando sus espacios porque muchas startups, muchos emprendedores piensan en la solución, crean la solución y no se adoptó a nadie y nadie compró su solución porque no estaba pensada realmente para resolverle el problema a las personas. Tenemos que dejar de resolver el problema
a los hospitales, sí, también, o sea, también hay emprendimientos de software y de cosas de gestión y de estas cosas hacia hospitales, pero hay todo un océano azul hacia afuera, hacia el lado social, hacia el lado de servicio que tiene que mejorar la salud. Eh, la inteligencia artificial llegó para quedarse y en el tema de la salud está revolucionando un montón. En tema de diagnóstico, por ejemplo, está siendo mucho más efectiva, eficiente y precisa que el cerebro humano. Nosotros no tenemos la capacidad de tener toda la información que hoy existe en el día a día. Em, entonces, la tecnología es nuestra aliada, la tecnología es parte fundamental de esto, pero una de las cosas que en Happy Clinic vemos es, primero, tenemos un entendimiento profundo de las personas, primero entendemos perfectamente lo que se necesita y entonces ahora sí desarrollamos la tecnología. Entonces, el desarrollo tecnológico es el final. Es el mock-up, ya es el prototipo, ya tengo ideada, Pero, sí, sí, sí. ya sé cómo, no al revés, ¿no? No primero voy y compro un super software o una super máquina y después veo cómo la adapto. No, es al revés. La fórmula es al revés. eh, y hasta ahora creo que también pues hay mucha gente en tecnología que está trabajando por hacerla así y que se llama tecnología centrada en el usuario, ¿no? Claro, claro, porque si no va a pasar lo mismo que suele pasar cuando surge algo tan innovador que todos nos vamos por ahí y de repente truena porque descuidamos otras partes. O sea, el balance es lo que tenemos que cuidar. Sin duda. Oye, Jimena, y me gustaría si pudieras compartirle a alguien que quiere emprender en el ámbito de salud, ¿qué le compartirías? O sea, ¿qué consejo le darías o algo que quieras decirle? Obviamente sabemos que es complicado por todo lo que ya hemos platicado, pero alguien que se quiera sumar a ser emprendedores en el tema de la salud, ¿hay algo de valor que quisieras compartirles? Yo creo que lo que más frecuentemente me encuentro y porque soy mentora para emprendedores y para startups, y es trabajen con metodologías del profundo entendimiento del ser humano, trabajen con modelos de tipo Design Center, hagan Design Thinking, hagan Service Design, hagan cualquier metodología que vengan, pero validen primero al usuario, no validen su solución, sino validen primero la necesidad del usuario, que es completamente diferente, y después vendrá la validación de la propuesta que traigamos. Pero la, la tecnología tiene que venir a ser disruptora, tiene que venir a romper las reglas del sistema tradicional, no a parchar el sistema tradicional. No nos sirve parchar el sistema tradicional porque lo que necesitamos son soluciones novedosas. Eh, entonces, yo les diría que gasten el 90% de su tiempo en el entendimiento del problema y el 10% restante en la ejecución y armado del prototipo de la solución y tendrá también un camino menos tortuoso. Lo digo por experiencia propia. Yo también ya me di varios donde empecé al revés y tuve que regresar. Y tuve que regresar porque entonces eso, 90% en el entendimiento del problema y 10% en la ejecución. Perfecto, me encanta, súper claro, súper claro. ¿Y de alguna recomendación de algún libro, alguna cuenta que sigas, algún podcast, algún recurso, lo que quieras, que digas, oye, ¿sabes qué? Para mí ha sido bastante valor y me gustaría compartirlo con la audiencia. ¿Qué sería? Ay, pues hay un Un montón. montón. Tengo una lista así de libros ahí que ya compré y que ya tengo y que todavía están ahí en mis salas de lectura. Pero bueno, hay uno que se llama Design Thinking for Healthcare. Me parece que es un libro muy bonito que explica por qué, por qué hay que diseñar en cada etapa, por qué cada usuario de la salud puede tener un contexto completamente diferente. Em, y por otro lado, creo que los invitaría mucho a trabajar en un tema de liderazgo compasivo, el libro que quieran. Yo creo que hoy en día en temas de liderazgo compasivo
hay información, afortunadamente no hay tanta. Y de ahí está este psicólogo que a mí me encanta, que es Daniel Goleman, que tiene todo el tema de psicología en un tema empresarial hermoso Bueno, y sí. que pues para un trabajo de todo el personal y de todo, de cuidar a las personas y de trabajar en ese sentido, lo recomendaría mucho para quienes tienen personal a cargo en sus instituciones, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Y para ir cerrando, Jimena, ¿qué viene? ¿Qué planes tienes con Happy Clinic? ¿Hay días que viene para Jimena? Cuéntanos un poquito. Pues este año va a ser muy emocionante para Happy Clinic porque venimos trabajando ya todo el 2023 en un tema de una certificación, ya con una metodología clara y avalada por la Asociación de Calidad en España. Estamos aliados con España y con Brasil para poder traer esta certificación y ya darle tangibilidad a los hospitales del cómo hacerla, porque suena y está ahí, pero mucho es, bueno, y ahora cómo se hace, ¿no? Ajá. Entonces, estamos con eso y estamos muy contentos porque hemos tenido muy buena respuesta. Y por otro lado, vamos a tener nuestra primera experiencia internacional. Del 10 al 15 de noviembre, vamos a hacer una visita a Madrid y a Barcelona con ciertos hospitales que ya tienen una gran experiencia, que ya tienen modelos implementados, donde ya tienen tecnologías funcionando para esta mejora de la experiencia del paciente y en donde podrán compartir junto con gente de Brasil, junto con gente de España, cómo es que ellos lo han hecho y cómo lo aterrizan para que nos podamos regresar iluminados, llenos de ideas, ¿no? Felices, Nada con más la de cara decirlo, radiante. nada más de decirlo se te ilumina la cara. Es que creo que para mí, eso es lo que a mí me gusta de la parte de consultoría, el mirar cómo lo hacen otros, el mirar muchas perspectivas, me ha dado mucha visión y creo que eso también necesita uno. Cuando uno trabaja en su propia institución, hace un efecto avestruz, mete uno la cabeza y está tan inmerso en sus propios problemas que dejas de tener perspectiva. Y esto es lo que buscamos con estas experiencias internacionales. Así que ya les estaremos dando más información, pero serán del 10 al 15 de noviembre y vamos a viajar a España y vamos a comer delicioso. Qué padre, sí, la gastronomía ya es maravillosa. Deliciosa. Qué padre, Jimena, muchísimo éxito con estos planes. Estoy segura que van a resultar en cosas increíbles, no tengo la menor duda. Datos de contacto para quien quiera ponerse en, valga la redundancia, en contacto contigo o buscarte, ¿en dónde te pueden encontrar? Pues mi red más activa es LinkedIn. Estoy como Jimena Hernández, si me pueden buscar, personalmente, ¿no? Y para Happy Clinic Ideas estamos en happyclinicideas.com. Y también la red que más manejamos es LinkedIn, porque bueno, ahí es en donde los profesionales de salud nos movemos. Perfecto. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por este espacio, por todo lo que nos compartiste. De verdad, de corazón te deseo que la sigan rompiendo y que más gente se sume a lo que están haciendo para crear un impacto para todos. Muchas gracias y muchísimas felicidades por este reto que estás llevando a cabo. Muchísimas gracias a ti y gracias por el espacio. Nos vemos a la próxima. Bye. Adiós.